Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta formación que ha sido programada por el Congreso de la Nueva Época desde la Coordinación Nacional y desde el sector formativo que dirige nuestro apreciado amigo Enrique Ramos, el diputado Enrique Ramos, que coordina esta formación y ha sido extraordinaria hasta ahora. Vamos nosotros desde la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas a comenzar el tercer módulo. Nosotros queremos agradecer que haya sido incluido el tema de cambio climático en esta formación y sobre todo haberlo colocado prácticamente en la primera mitad de los temas, lo que significa que quienes programan, organizan y ejecutan esta formación están realmente sensibilizados con el tema que debemos estar sensibilizados todos los habitantes de la madre tierra, porque no es que nos afecte a unos sí y a otros no, nos afecta a todos. Y precisamente en esta formación es que vamos a ver cómo es que nos afecta, qué podemos hacer para tratar de mitigar, de hacer de que podamos prorrogar la presencia de la vida humana sobre este planeta Tierra, sobre la madre Tierra. Y ustedes dirán que soy tremendista. No. Si no hacemos algo, si no nos ponemos de acuerdo los seres humanos, vamos a desaparecer muy pronto, no más allá de 500 años. Algunos más tremendistas dicen que no más de 100 años. Yo digo que no más de 500. Pero en todo caso, en algún momento, el calentamiento, la crisis climática, la crisis global del ambiente que significan los cambios climáticos, habrá de arrasar a esta especie que habita nuestra madre tierra y que llegará el momento en que no podremos vivir por las temperaturas que habrán de sucederse sobre la tierra y no será posible que esta especie siga manteniéndose en el planeta. Yo quiero saludar a todos los que se conectan, a los coordinadores estadales, a los coordinadores municipales, también a los coordinadores que tienen que ver con nuestra parte, que tienen que ver con el ecologismo. Tenemos coordinadores ecologistas en todo el país, en todos los municipios, así que un saludo para ellos, de la Universidad Popular del Ambiente y desde el sector ecologista del Congreso de la Nueva Época, pues nosotros le abrimos los brazos y vamos a recibirlo en esta formación. Para ir directamente a la formación, tendría que decirle que hemos escogido 11 ponentes de primera línea, 11 ponentes extraordinarios. Lo más granado de este país en el tema de cambio climático va a estar participando en esta formación. Así que será un lujo, serán ponentes de primera, lo que afortunadamente desde la Universidad Popular del Ambiente pudimos armar este equipo que va a hacer esta formación. Vamos a tener clases magistrales, por ejemplo, para citar uno muy destacado, el vicepresidente Remigio Ceballos, que va a tener una ponencia, o más bien una clase magistral, que va a compartir con todos nosotros dentro de la formación de cambio climático. Hoy particularmente tenemos con nosotros a la doctora Isabel Di Carlo, diría yo, y se los participo de esa manera. Es la experta en cambio climático más calificada de este país. Ha estado en innumerables eventos internacionales, eventos donde se han discutido cuestiones como el protocolo de Kioto, el acuerdo de París y otros tantos que ella irá ir banando dentro de su intervención. Así que ustedes hoy van a tener un lujo de ponencia, van a tener un lujo de intervención. Así que, sin más ni más, le dejo a la doctora Isabel Di Carlo para que nos dé sus impresiones de por qué una ley de cambio climático. Buenas tardes, doctora Di Carlo. El cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes, deshielos, ascenso del nivel medio del mar, acidificación de los océanos y olas de calor. Todo eso agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan.
La actual actividad humana supera los umbrales de la sostenibilidad, poniendo en peligro la vida en el planeta. Hemos sido testigos impasibles de la deforestación, la conversión de tierras, la desertificación, las alteraciones de los sistemas de agua dulce, la sobreexplotación de los recursos marinos, la contaminación y la pérdida de la diversidad biológica. El conservadurismo político y el egoísmo de los grandes consumidores de los países más ricos denotan una alta insensibilidad y falta de solidaridad con los más pobres, con los hambrientos, con los más vulnerables a las enfermedades, a los desastres naturales. Pedimos los pueblos del mundo, a los imperios, a los que pretenden seguir dominando el mundo y explotándonos. No más bases militares imperiales, ni golpes de Estado. Construyamos un orden económico y social más justo y equitativo. Erradiquemos la pobreza, detengamos de inmediato los altos niveles de emisión, frenemos el deterioro ambiental y evitemos la gran catástrofe del cambio climático. Este planeta tiene miles de millones de años y vivió este planeta miles de millones de años sin nosotros, la especie humana. Es decir, no le hacemos falta a nosotros para que él exista. Ahora nosotros sin la tierra no vivimos. La causa, ¿cuál es la causa? Hablemos de la causa, no evadamos responsabilidades, no evadamos la profundidad de este problema. La causa, sin duda, vuelvo al tema de todo este desastroso panorama, es el sistema metabólico destructivo del capital y su modelo encarnado, el capitalismo. ¿Puede una tierra finita soportar un proyecto infinito? La tesis del capitalismo, el desarrollismo infinito, es un modelo destructivo, aceptémoslo. Los ricos están destruyendo el planeta. ¿Será que piensan irse para otro cuando destruyan este? ¿Tendrán planes para irse a otro planeta? Yo quiero, con respeto, pero desde mi alma, exhortar a nombre de muchos en este planeta. Exhortamos a los gobiernos y a los pueblos de la tierra, parafraseando a Simón Bolívar el Libertador: si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone, pues luchemos contra ella y hagamos que nos obedezca. No esperemos de brazos cruzados la muerte de la humanidad. La historia nos llama a la unión y a la lucha. Si el capitalismo se resiste, nosotros estamos obligados a dar la batalla contra el capitalismo y abrir los caminos de la salvación de la especie humana. Nos toca a nosotros. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Quiero Manuel Parro por esta oportunidad de extendernos la invitación a participar en esta inédita experiencia de formación masiva virtual en el marco del Congreso. Dicho estas palabras, entonces paso a hablar como ecomilitante de la vida, como participante del Congreso de la Nueva Época que nos ha convocado el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, desde julio del año 2022 y en el cual nos hemos incorporado desde el movimiento social de los ecologistas de Venezuela, específicamente para aportar una formación que me fue permitida gracias a la actividad diplomática en la Cancillería venezolana. Como funcionaria diplomática de la Cancillería tuve la oportunidad de estar 15 años consecutivamente involucrada en las negociaciones internacionales sobre cambio climático. Y por eso vengo a traerles una propuesta que no es estrictamente formativa, sino es una propuesta para que cada uno de ustedes participe con una formación crítica con respecto a uno de los problemas ambientales que hoy en día ha sido catalogado a nivel de crisis climática o de emergencia climática. Quise iniciar esta presentación
con el discurso del comandante Hugo Chávez Frías en el año 2009. Fíjense bien, ese fue el discurso de la 15ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En esa intervención del año 2009, que tiene ya a la fecha más de una década, 14 años, ustedes pueden ver la formación conceptual que trae el comandante Chávez en esta conferencia, donde él hace una vinculación que el problema ambiental está relacionado a un modelo de desarrollo que ha seguido la humanidad. Yo quiero que ustedes vean que lo poderoso de este discurso, hoy en día podemos decir que es un discurso atemporal. Es un discurso atemporal porque la vigencia de su intervención del año 2009 no está en duda, porque puede ser un discurso que tiene validez y cabida en la fecha actual, porque la crisis, lejos de superarse, más bien se ha agravado al nivel que hoy en día se habla de emergencia climática. Yo quería también hacer una reflexión conjunta con las personas que nos acompañan, los congresistas de la nueva época, porque he visto en el transcurrir del tiempo que se suele trivializar lo que fue la intervención del comandante Chávez del año 2009, cuando se dice que el discurso o las palabras del presidente Chávez fueron tomadas de las protestas en la calle. En cierta manera, hay una relación. El presidente Chávez se identifica con las protestas que estaban teniendo lugar en Copenhague, en la entrada del centro de convenciones, pero se identifica porque es parte de una reflexión nacional que ya Venezuela traía desarrollada en el ámbito nacional. Fíjense que en la etapa previa de la participación del presidente Chávez en la conferencia de Copenhague se celebró en el país un congreso extraordinario del Partido Único del PSUV en la ciudad de Caracas. En este congreso, ¿la presentación? En este congreso, precisamente el comandante Chávez reflexionaba sobre el tema de la crisis climática, sobre el tema de cambio climático. Y él decía, en estas reuniones previas, preparatorias para su participación en Copenhague, él decía que la crisis mundial comprendía una crisis ecológica y que, por tanto, esta crisis ecológica tenía una vinculación y una relación con la crisis del sistema capitalista. Él decía textualmente, estamos a la puerta de la cumbre de Copenhague, convocada precisamente para tratar este tema, y es un tema de los más importantes, y cuidado si el más importante de hoy en el mundo, el sistema capitalista. El modo de producción capitalista, la lógica del capital que logró imponer una hegemonía en los últimos 200 años, con algunas excepciones, ese modelo de producción, ese desarrollismo destructivo está acabando con el planeta y pone en riesgo, en verdad, la supervivencia de la especie humana en la Tierra. Entonces ustedes pueden ver que la intervención que nuestro país dio en la conferencia de las partes viene de un proceso reflexivo nacional que hubo en el país. No es simplemente que el presidente llegó a Copenhague y tomó las protestas o las frases de las protestas en la calle, sino que se identifica con esas protestas porque es parte de la reflexión nacional que ya se llevaba para esta conferencia. Los grandes países capitalistas, empezando por los Estados Unidos, que son los grandes culpables de la destrucción del equilibrio ambiental, de la contaminación de la atmósfera, no quieren asumir responsabilidades, no quieren comprometerse con la reducción de las emisiones de los gases contaminantes, no quieren comprometerse con la aportación de los recursos financieros. Señalaba, inclusive en esta reunión del mes de noviembre del año 2009, que algunos científicos ya catalogaban el problema del cambio climático con un criterio de irreversibilidad. Y él señalaba, dicen que ya es tarde o que estamos casi en la línea de no retorno, más allá de la cual ya no habría remedio. Entonces quise escoger este video del comandante Chávez para hacer la apertura de este módulo 3 sobre cambio climático. ¿Por qué nos vamos a referir a cambio climático? Fíjense lo siguiente. Cambio climático
es la referencia que se utiliza en los instrumentos internacionales para de alguna u otra manera abordar desde la perspectiva del derecho ambiental internacional el problema asociado con las consecuencias del calentamiento global. El cambio climático es los cambios en el clima que afectan los ciclos hidrológicos. Entonces, de alguna u otra manera, la acumulación de gases de efecto invernadero hacen que sea alterado el proceso natural del sistema y entonces se altera lo que es la temperatura global del planeta. Al alterarse la temperatura global del planeta, lo que se llama el calentamiento global, se produce la alteración de los ciclos hidrológicos y entonces vamos a ver lo que es la alteración del clima, los cambios del clima, los cambios climáticos, la crisis climática que hoy en día se conoce como los extremos climáticos. Vamos a revisar un poco la semiótica del cambio climático. La referencia al cambio climático, les decía, es como está registrado científicamente hasta la fecha en todos los documentos científicos sobre el tema, incluso en los documentos jurídicos del derecho ambiental internacional. Pero hay una tendencia en la cual se ha venido cambiando esta referencia del cambio climático porque de alguna u otra manera la palabra cambio no está asociada a la gravedad del problema actual. Cambio climático inclusive ya en estos momentos da una impresión de pasividad, un cambio climático. Entonces, de alguna u otra manera, científicos y expertos han venido trabajando lingüísticamente en la construcción de un concepto que refleje la realidad de la situación actual con respecto al cambio climático. Fíjense lo siguiente, en nuestro país, autoridades de alto nivel ya han venido acogiendo estas nuevas conceptualizaciones. Nuestro alto gobierno ya habla de crisis climática, como fue el discurso del presidente de la República en la reciente conferencia de las partes celebrada en Egipto, la COP27. Las altas autoridades del poder legislativo hablan también de emergencia climática. Entonces son conceptos que han venido emergiendo como catástrofe climática, colapso climático, ruina climática, emergencia climática y así sucesivamente. Son conceptos que han venido de alguna u otra manera acuñándose para estar a la par de lo que en realidad está sucediendo, está aconteciendo con respecto a la crisis del clima. Esta crisis del clima o la alteración del clima es lo que se conoce, se ha venido registrando como el cambio climático. El objetivo de este seminario es precisamente transitar una discusión desde dos perspectivas. Vamos a ver en un primer lugar en esta presentación el escenario internacional, por lo cual nosotros de alguna u otra manera debiéramos tener en cuenta la posibilidad de legislar en nuestro país sobre el tema del cambio climático, sobre el problema del clima, y vamos a transitar también una trayectoria sobre todos los antecedentes que tenemos en el ámbito nacional, que de alguna u otra manera nos van señalando la ruta para entonces decantar en nuestro país en la necesidad de tener una fórmula legislativa sobre cambio climático. Explicado un poco las razones de cambio climático, vamos entonces a revisar el contexto internacional. ¿Qué está pasando en el escenario internacional? ¿Qué está pasando con respecto a todos los esfuerzos internacionales que se han venido realizando, ejecutando, la diplomacia ambiental internacional? ¿Qué está ocurriendo con todo eso? Que a pesar de que en 1992 se aprueba un convenio internacional sobre cambio climático, hoy en día tengamos que hablar de crisis climática. Bueno, vamos a revisar este contexto internacional. En un primer lugar, vamos a hacer una referencia al 50 aniversario de lo que es el derecho ambiental internacional. El derecho ambiental internacional se inaugura, digámoslo de una manera, con el establecimiento en 1972 de un organismo de las Naciones Unidas para los temas ambientales. Entonces, con el establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, se empieza a
consolidar todo lo que se conoce como el derecho ambiental internacional. Se empiezan a abordar jurídicamente soluciones multilaterales, soluciones globales para revertir la degradación ambiental. Es así como se da la Conferencia Histórica de Estocolmo, que luego fue seguida por la Conferencia de la Tierra o la Conferencia de Río de Janeiro en 1992. Todo empieza cuando la comunidad internacional empieza a preocuparse por graves problemas ambientales que se empiezan a presentársele a la humanidad en países muy particulares, y entonces es así como se empiezan a sentir, de alguna u otra manera a presentar consensos globales, consensos internacionales sobre la necesidad de ir legislando sobre materia específica. Esto va a estar soportado por trabajos científicos que van a ir advirtiendo la situación de cómo va evolucionando estos problemas ambientales globales. Entre esos problemas ambientales globales surge el tema del cambio climático, cómo se empieza de alguna u otra manera a experimentar el registro del cambio de las temperaturas. Este proceso del cambio climático que se empieza a registrar en el país va a decantar en lo que va a ser el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992, y luego le van a venir sucediendo una serie de instrumentos para la implementación de este convenio, que son los que conocemos como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Además del derecho ambiental internacional, podemos pasar la lámina, tenemos en el contexto internacional, la siguiente. Tenemos en el contexto internacional otro evento muy reciente que les quiero mostrar para que tengamos una reflexión conjunta. Fíjense lo siguiente, recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, participó el 24 de enero virtualmente en la Conferencia de Jefes de Estado, la 7ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El presidente de la República señala que uno de los objetivos que visualiza Venezuela con respecto a la CELAC es que la CELAC se constituya en un organismo internacional, una estructura propia de integración regional que tenga una estructura organizativa, y él la asemeja al nivel de la Unión Europea e incluso también de la Unión Africana como uno de los modelos de integración más avanzado. Recuérdense que en estos esquemas ya se habla de un sistema de normas comunitarias, ¿no? Todos los países de alguna u otra manera alcanzan normas comunes con respecto a materias específicas. El presidente plantea en su intervención que la unión de la CELAC debía tener el objetivo de la construcción de un nuevo modelo de sociedad en América Latina y el Caribe. Entonces, cuando el presidente nos hace este señalamiento de un nivel de integración superior que se refleja en los estados de la teoría de la integración, recuerden que de unión aduanera, progresando hasta llegar a la normalización de objetivos comunes, que es el estado comunitario de las leyes, de los objetivos jurídicos de esta unión. Entonces, nosotros podemos ver en la gráfica que les presenta en este momento, en la presentación, un mapa de los países de la CELAC. En el color verde están los países que ya han avanzado jurídicamente en el tema de cambio climático. Muchos países se han adelantado a tener ya una legislación propia de cambio climático, aún siendo parte de los instrumentos internacionales de cambio climático. Tal es el caso, por ejemplo, en la región, los países pioneros en legislar sobre cambio climático está, por ejemplo, Brasil, y sigue México también, fueron los primeros países en la región que legislaron sobre la materia de cambio climático. Ellos advertían que el proceso internacional de las negociaciones no iba a tener una resolución efectiva. En ese momento se estaba negociando el Acuerdo de París. Recuerden que es un instrumento internacional que le tomó al proceso de la diplomacia ambiental
una década de negociación. Entonces ellos advertían que de pronto este proceso no iba a tener una feliz resolución y ellos empezaron a legislar sobre la materia de cambio climático para preparar a sus países con respecto a esta problemática. Y así ha venido la evolución regional con respecto al tema. Y tenemos ya recientemente otros países de la región que también han legislado sobre el problema de cambio climático. Tal es el caso, la reciente ley de Chile, por ejemplo, que es un caso que puede servir también de referente, así como las otras leyes que hay en el continente. El caso de Colombia también son países que han legislado recientemente. El caso de Chile se los menciono porque el texto jurídico de Chile sobre cambio climático incorpora el tema muy similar al que Venezuela está pensando en su estructura organizativa, que es el tema desde las comunas, una organización comunal de respuesta al cambio climático. Ahí también pueden ver que los países de Sudamérica, los principales países que tienen actividades mineras en Sudamérica ya han legislado sobre el tema de cambio climático. Tal es el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Colombia. Entonces han visto que hay países que se han adelantado al tema de tener una legislación sobre cambio climático y cuando la CELAC alcance este estado de integración de armonización de las legislaciones para llegar a un estado comunitario, entonces va a tocar armonizar todas estas legislaciones sobre el cambio climático y por eso es la importancia de que Venezuela también se anteceda a este proceso y pueda legislar a nuestra semejanza, a nuestras realidades y a nuestras necesidades económicas y de desarrollo social, humano y económico, para que entonces esta construcción de un nuevo modelo de sociedad en América Latina sea con esa visión de sustentabilidad, pero también de resguardo por las afectaciones que ya son observables del cambio climático en la región. Pasamos al siguiente caso que les traigo del contexto internacional. En el año 2017 retiran a Venezuela del Mercosur, el Mercado Regional del Sur. Ustedes recordarán que Venezuela ingresó en el año 2006 al Mercado Común del Sur. Venezuela se retira de la Comunidad Andina y pasa al Mercosur. Y estando en el Mercosur, a Venezuela en el año 2017 le aplican una serie de condicionamientos, cláusulas democráticas, pero en realidad lo que había detrás de estas objeciones a la participación de Venezuela en el Mercosur es que los países desde la Unión Europea estaban tratando de visualizar la negociación de un instrumento internacional sobre el comercio intrarregional, birregional entre la Unión Europea y el Mercosur. Entonces ellos alcanzan un acuerdo comercial birregional en el cual es incorporado un amplio contenido relacionado al problema del cambio climático. Este instrumento, pueden ver en el resumen que les presento, se elabora bajo la premisa de que los intercambios comerciales no deben ir en detrimento del ambiente y se debe perseguir el desarrollo sostenible. Incorpora una visión ampliada de la cooperación birregional, estableciendo aspectos climáticos del comercio entre ambas partes. Establece como precondición que para que se dé esta estructura comercial birregional, los países debían cumplir sus objetivos acordados en el contexto del Acuerdo de París sobre cambio climático. Esos objetivos son los relativos a las reducciones de emisiones, detener la deforestación ilegal y alcanzar las metas de reforestación. Asimismo, en este acuerdo de objetivos comerciales, se le otorga un rol muy importante a la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Entonces ustedes pueden ir viendo con este segundo ejemplo que les presento cómo el escenario internacional de alguna u otra manera se va constituyendo en el contexto de abogar por la resolución de la crisis climática. Otro ejemplo internacional que les traigo es
una investigación reciente. Fíjense, vamos a hablar del tema de seguridad global. Cuando el problema del clima pasó a ser de un problema estrictamente ambiental a un problema de seguridad global. Entonces tenemos una investigación muy reciente del año 2022 del doctor Ramón Pich. El doctor Ramón Pich es un prestigioso científico de Cuba que participa en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Él habla en esta publicación los problemas de seguridad en el mundo, que en las 2 primeras décadas del siglo XXI se ha agravado el deterioro ambiental en el planeta. Señala que reportes internacionales hacen referencia al agravamiento de los principales problemas ambientales globales, regionales, nacionales y locales, que afectan sobre todo a los segmentos más pobres y vulnerables de la población mundial, con serias implicaciones en la seguridad en todas las escalas espaciales. Los desafíos ambientales están muy interrelacionados entre sí y con tendencias socioeconómicas mundiales, de tal forma que las brechas económicas se traducen en asimetrías sociales y retos ambientales. Fíjense, en este estudio sobre los problemas de seguridad en el mundo, ellos establecen que los mayores riesgos en cuanto a probabilidad de ocurrencias identificados a inicio del 2020 por expertos en temas globales se refieren estrictamente a asuntos ambientales. O sea, la humanidad de ahora en adelante, o lo que nosotros hemos identificado como la nueva época a partir del año 2023 en adelante, entre los retos que tiene la humanidad están los problemas ambientales. Ellos identifican estos grandes retos ambientales como los eventos meteorológicos extremos. Los eventos meteorológicos extremos es consecuencia precisamente del cambio climático. Cuando el incremento de la temperatura afecta los ciclos hidrológicos y hace que se empiecen a experimentar eventos meteorológicos extremos, tanto de lluvias intensas como de sequías. Hablan del fracaso de la mitigación, el fracaso de la adaptación al cambio climático, hablan de desastres naturales, hablan de la pérdida de diversidad biológica y de desastres ambientales causados por el hombre. Entonces vemos cómo esta investigación del año 2022 que presentó el doctor Pich sobre los problemas de seguridad en el mundo, este año 2023 son constatados por un informe de reciente publicación sobre los riesgos globales. En la antesala a inicios del año 2023 y en antesala al Foro Económico Mundial de Davos, que todos conocemos, donde se reúne el capitalismo mundial para ver cómo de alguna u otra van a seguir haciendo subsistir el sistema, este informe realizado desde la perspectiva de una aseguradora internacional, señala que los riesgos ambientales van a persistir entre los principales problemas que va a enfrentar la humanidad, tanto en el corto plazo como en el rango de una década. Y entre los problemas que ellos identifican ambientales, que constatan el informe del 2022, la investigación del 2022, ellos hablan que va a haber una falta de mitigación del cambio climático, lo que quiere decir que ellos ya se están antecediendo a lo que va a ocurrir este año en el marco del Convenio Marco de Naciones Unidas. Es que los países con responsabilidades, con mayores responsabilidades, no van a alcanzar su meta de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces va a haber una falta de mitigación del cambio climático, va a haber un fracaso de la adaptación al cambio climático, se van a multiplicar los eventos climáticos extremos, tanto de lluvias como de sequías, va a haber un registro de la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. Incluso ellos hacen la vinculación con la migración involuntaria a gran escala. Va a haber una crisis de los recursos naturales, una confrontación geoeconómica precisamente por estos recursos, incidentes y daños ambientales a gran escala. Entonces este es otro de los elementos que les traigo para la reflexión sobre el contexto internacional con respecto a la crisis climática que está aconteciendo en el mundo. Otro elemento que les traigo para la consideración en este contexto internacional
es el relacionado a los derechos humanos. En el sistema de las Naciones Unidas hay una instancia internacional que es el Consejo de los Derechos Humanos. En esta instancia, en el año 2021, fue aprobado una resolución bien interesante, porque fíjense, ellos en esa resolución aprueban el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. Esta característica ya estaba incorporada en nuestra Constitución desde el año 1999. Nuestra Constitución, más adelante lo vamos a revisar, se establece un capítulo sobre los derechos ambientales en la cual ya estaba contenido este asunto que fue aprobado, imagínense, de 1999 al año 2021, aprobado por el sistema de las Naciones Unidas. Pero lo interesante que les quiero traer de este otro elemento de lo que está aconteciendo en el contexto internacional es que en esta resolución se aprueba la figura del relator. Ustedes recordarán recientemente en nuestro país hemos tenido la visita de varios relatores del sistema de Naciones Unidas, relatores especiales sobre derechos humanos. Bueno, ahora esta instancia creó la figura de un relator sobre el tema de cambio climático con respecto a los derechos humanos. Entonces, esta figura de relator para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático, entonces queda ya registrado en el contexto internacional, en las instancias internacionales de derechos humanos, la vinculación del tema de cambio climático con los derechos humanos, que es un elemento importante a tener en cuenta para de alguna u otra manera ir discutiendo a nivel nacional, en el ámbito nacional, las dimensiones del problema de cambio climático, todas las aristas que se deben contemplar en una propuesta de discusión sobre este tema. Entonces, esta instancia reconoce el problema de la degradación ambiental como el cambio climático como una crisis de los derechos humanos interconectada. Reconoce la vulnerabilidad al cambio climático de segmentos de la población que se ven afectados de una manera más aguda. O sea, hay parte de la población que no va a estar preparada para los problemas que se avecinan con respecto a la crisis climática, y eso va a afectar los derechos humanos de esa población. Otro de los elementos que les traigo a consideración del contexto internacional, también de data reciente, es una jurisprudencia ambiental de Brasil. Una corte constitucional en Brasil emitió un fallo en julio del año 2022 en el que establece: los tratados sobre derecho ambiental son una especie de tratados de derechos humanos y por ello gozan de un rango supranacional en ese país. La Corte Suprema de Brasil da un reconocimiento al acuerdo, al instrumento que se deriva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es el Acuerdo de París sobre el clima. Le da un trato similar a un instrumento sobre los derechos humanos. Por tanto, no era inexcusable que ese país asumiera sus responsabilidades con respecto al tema de cambio climático. Recuérdense que esta sentencia se da en el gobierno saliente de Jair Bolsonaro, que de alguna u otra manera minimizaba la importancia y la preocupación que debía tener el problema de la crisis climática en ese país. Entonces, este es un antecedente importante. El otro de los elementos del contexto internacional que les traigo a consideración es cómo esta serie de elementos jurídicos se están constituyendo en una nueva tendencia internacional que se conoce recientemente como la litigación estratégica climática. La litigación estratégica climática tiene que ver con el uso del derecho precisamente para abogar en los esfuerzos institucionales a cumplir con las metas de reducción de emisiones y a cumplir con las preparaciones que se tienen que acometer en cada uno de los países desde distintos ámbitos para que la población esté protegida con respecto a los efectos del cambio climático. La litigación estratégica climática, como vimos con la sentencia de la Sala Constitucional de Brasil, en donde equipara los
acuerdos ambientales a acuerdos sobre derechos humanos es una tendencia incremental que se viene registrando y que ya a la fecha abarca más de 28 países que han tenido registro de litigaciones con respecto al problema de cambio climático. Inclusive ya esto ha sido ya ha sido categorizado. Hay casos de litigación estratégica climática desde una perspectiva de un enfoque para apoyar el cumplimiento de los instrumentos internacionales y de la lucha contra el cambio climático, y hay otro caso de litigaciones sobre cambio climático que tiene que ver con las indemnizaciones y con las reparaciones. Entonces es aquí lo delicado de las dimensiones que va adquiriendo en el ámbito internacional el tema de cambio climático y el tema específico jurídico de la litigación estratégica sobre cambio climático, porque ya han habido casos incluso muy particulares. Ustedes recordarán en años recientes el caso en Holanda con respecto a las empresas petroleras, y así sucesivamente otros casos como la sentencia en Brasil o la sentencia también de una corte constitucional en Alemania, en donde hace un reconocimiento intergeneracional con respecto al problema de cambio climático. Las generaciones presentes le tienen que garantizar a las generaciones futuras o a las generaciones por venir los mismos derechos que ellas vivieron a tener un clima estable. Entonces, esta situación con respecto a la litigación estratégica climática va a venir de alguna u otra manera a soportar lo que es el derecho ambiental internacional. Ustedes recordarán que en las negociaciones ambientales internacionales, para poder alcanzar estos acuerdos para tratar de regular materia ambiental muy específica, ellos se alcanzan porque son redactados o son negociados desde una perspectiva no punitiva para que los países se puedan incorporar en los esfuerzos colectivos de la reducción de alguna problemática ambiental. Este carácter no punitivo de los acuerdos ambientales internacionales es lo que nos lleva a la actualidad a encontrarnos con instrumentos muy exitosos, como por ejemplo al convenio relacionado a la capa de ozono, el protocolo de Montreal, la enmienda de Kigali, pero nos lleva también a tener otros instrumentos ambientales internacionales que no tienen la misma trayectoria de éxito con respecto a la resolución de un problema ambiental. Y ese es el caso que está aconteciendo con respecto a los instrumentos internacionales sobre cambio climático. Ese carácter no punitivo nos está trasladando ahora a una litigación estratégica climática como una tendencia para judicializar el cumplimiento de los objetivos sobre cambio climático y que de alguna u otra manera desde nuestro país debemos advertir. Fíjense, hace muchos años, estando como diplomática en las negociaciones de cambio climático, el presidente para entonces de Bolivia, el presidente Evo Morales, él planteaba la necesidad de establecer un tribunal internacional ambiental, precisamente porque estaba advirtiendo una falencia que tenía el derecho ambiental internacional, que era el carácter no punitivo. Los países no cumplían, no estaban obligados a cumplir, no había una penalización por incumplimiento de sus objetivos. Entonces él planteaba el establecimiento de un tribunal ambiental internacional. Esto fue una propuesta interesante, pero que no prosperó precisamente para no obstaculizar de alguna manera el progreso en las negociaciones ambientales internacionales, porque los países iban a ver con cautela la posibilidad de negociar algo que pudiera de alguna u otra manera restringir el proceso de desarrollo nacional que venían adelantando. Entonces, esto no prosperó, pero entonces ha emergido esta nueva tendencia jurídica que es la de la litigación estratégica climática, que de alguna u otra manera hay que ver con mucha prudencia y con cuidado. Otro de los escenarios internacionales que le quiero comentar sobre por qué es importante considerar legislar sobre cambio climático es que en el ámbito internacional se está discutiendo el establecimiento del quinto delito internacional. El quinto delito internacional es el que se refiere a los delitos ambientales.
o que se conoce con el término de ecocidio. Esta es una propuesta que se viene adelantando para enmendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para entonces así reconocer el quinto delito internacional, que es el delito a la naturaleza, que es el ecocidio. Ellos en las discusiones y en las propuestas que se han adelantado ya han aportado conceptualizaciones con respecto a qué se refiere el ecocidio. El ecocidio se refiere en estas discusiones preliminares a actos ilícitos o arbitrarios que causan daños graves y duraderos al ambiente y que amenazan el bienestar del mundo, que pueden causar una destrucción ecológica. Ellos señalan que cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, que sean extensos o duraderos al ambiente, entrarían en la categoría de un delito internacional contra el ambiente, contra la naturaleza y que se cataloga como el ecocidio. Esta es una nueva tendencia del derecho ambiental internacional en donde los actos no legítimos, no amparados legítimamente por ninguna legislación que pudieran ocasionar daños al ambiente, podrían de alguna u otra manera ser considerados como un crimen del derecho penal internacional. Con ello, la instancia, la Corte Penal Internacional, contemplaría no solo los daños a los humanos, que conocemos ya como el genocidio, sino también el daño al ambiente, que también necesita una protección. Y este aspecto de esta discusión tiene que ver con la evolución de las discusiones que venimos adelantando en nuestro país desde el sector de los ambientalistas, de los ecologistas, que es precisamente esa visión biocéntrica con respecto a las discusiones de los temas ambientales y que de alguna u otra manera se ha venido incorporando desde el Plan de la Patria, la aprobación del Plan de la Patria, que tiene que ver con darle reconocimiento de los derechos a la naturaleza, o lo que conocemos como la propuesta legislativa de los derechos de la madre tierra. Es que precisamente el ecocidio sería un crimen contra el ambiente y por ende contra la humanidad, contra la vida, en tanto califica también como genocidio. Se trata de dar entonces un enfoque ecocéntrico con el tema del ecocidio y también biocéntrico, centrado en la vida, porque hay daños ambientales que pueden tener un carácter de irreversibilidad, son daños irreversibles, son daños, pueden ser daños muy graves, actos ilícitos o arbitrarios y pueden ser un crimen que coloque en una situación de peligro. Entonces, esta es otra de las evoluciones de las discusiones a nivel internacional con respecto a los temas ambientales que de alguna u otra manera afianzan la necesidad de considerar en nuestro país adelantarnos en una legislación sobre cambio climático para ir resguardándonos. Recuérdense que Venezuela es un país asediado y nosotros jurídicamente tenemos que trabajar sobre esta perspectiva. Cualquier tipo de agresión con nuestro país pues, pudiera venir desde cualquier frente, inclusive la ambiental. Entonces nosotros con una legislación sobre cambio climático vamos a soberanamente a resguardar nuestra soberanía, resguardar nuestro modelo de desarrollo y resguardar nuestra continuidad de proceso político. Entonces, otro elemento con el último elemento que les traigo para reflexionar sobre el contexto internacional. Son muchos elementos en el contexto internacional. El tema del cambio climático es un problema de múltiples dimensiones. Yo les he mencionado apenas algunas. En el ámbito internacional hay un foro científico que es el reconocido, el mayor reconocido en el ámbito internacional, que se conoce como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Se conoce con el acrónimo del IPCC. Los trabajos científicos a nivel internacional, de alguna u otra manera, van conducidos por un proceso intergubernamental en este foro internacional del IPCC. Se reúne toda la ciencia a nivel global y se hace una evaluación del estado del cambio climático. Esa evaluación acaba de concluir, es la sexta evaluación del estado del cambio climático.
En este sexto informe de evaluación del estado del cambio climático que realizó el IPCC, hay un trabajo con carácter especial que ellos denominan informe especial. Este informe especial fue realizado a solicitud del proceso gubernamental de las negociaciones de cambio climático. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuando aprobó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, le pide al IPCC trabajar sobre los rangos de temperatura que habían sido contemplados en este instrumento internacional. Recuerden bien que el objetivo del Acuerdo de París es limitar el incremento de la temperatura global a unos niveles que no repercutan con la vida en el planeta. Ellos establecieron en esos rangos de temperatura que se debería prevenir que no fuera mayor al 1.5 grados centígrados a 2 grados centígrados, precisamente porque la alteración, superar este rango de temperatura podría acentuar e intensificar los eventos meteorológicos extremos que habíamos mencionado. Entonces, en este informe especial sobre el rango de temperatura de 1.5 grados centígrados, que aportó el sexto ciclo de evaluación del estado del cambio climático, este informe llega a la conclusión que las actividades humanas han causado aproximadamente el 1 grado centígrado de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, con un rango probable de 0,8 centígrados a 1.2. Ellos concluyen que es probable que el calentamiento global alcance el rango previsto en el Acuerdo de París de 1.5 grados centígrados entre los años 2030 al 2052 si sigue aumentando el ritmo actual. El ritmo actual de la temperatura global está entre el 1,2 grados centígrados. Entonces está muy cercano a lo que era la meta de temperatura de estabilización de la temperatura global fijada en el Acuerdo de París. Ellos hablan de actividades humanas porque precisamente se refieren al carácter antrópico del cambio climático. Las actividades humanas es todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Son las actividades industriales, las actividades comerciales, la ganadería, la agricultura, la forestación. Son todas las actividades de nuestra cotidianidad que de alguna u otra manera generan emisiones. Entonces, por eso se habla de actividades humanas. ¿Qué es lo que pasa con esas actividades humanas? Es que no hay una equidad con respecto a ese abordaje sobre las actividades humanas. No es lo mismo las actividades humanas desde la perspectiva de un país industrializado a las actividades humanas de otros países, como por ejemplo el caso de los países latinoamericanos y el caso de Venezuela específicamente. Entonces no hay equidad al referirse a actividades humanas. Y otra de las características es que estas actividades humanas se inscriben en un modelo de desarrollo, un modelo económico que está basado en patrones de producción y de consumo, que es lo que ha generado el problema a un nivel de irreversibilidad de la crisis del cambio climático. Es lo que han denominado muchas personas desde toda perspectiva científica, política, social, es el modelo económico, el capitalismo que ha de alguna u otra manera generado las crisis ambientales que tenemos hoy en día y particularmente la referida al cambio climático. Este informe del IPCC sobre el rango de temperatura de 1.5 grados establece que los riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales y humanos son mayores para un escenario de calentamiento global de 1.5 que en la actualidad. En la actualidad tenemos 1.2, estamos muy cercanos al 1.5 y por eso se ha observado en los últimos años, en los años más recientes, lo que es la intensificación de los eventos meteorológicos extremos al nivel que ya han sido catalogados como catastróficos, pero la situación menor de los 2 grados centígrados. Estos riesgos dependen de la magnitud y el ritmo del calentamiento y de la ubicación geográfica, los niveles de desarrollo y vulnerabilidad, y de las opciones e implementación de la adaptación
y la mitigación. Ellos dicen que el incremento de la temperatura, los riesgos asociados al incremento de la temperatura van a tener distintas afectaciones, porque todo va a depender de la ubicación geográfica de los países, del nivel de desarrollo, porque el nivel de desarrollo va a permitir también un nivel de respuesta mayor, la vulnerabilidad y las opciones de implementación de la adaptación y la mitigación. Y les menciono este último aspecto de las conclusiones del IPCC, es porque precisamente en la medida en que nosotros a través de una legislación podamos establecer los niveles de adaptación necesarios en nuestro país, la adaptación humana, la adaptación de los ecosistemas y también la adaptación de la infraestructura. Nosotros tenemos que ver la adaptación desde distintas perspectivas para que de alguna u otra manera estar blindado a lo que va a ser un escenario catastrófico del incremento de la temperatura. Muchos ya se refieren a crisis climática, emergencia climática, porque la tendencia es al incremento de los patrones de la temperatura. Entonces, revisado este contexto internacional, ¿qué es lo que viene aportando la ciencia del cambio climático, la perspectiva jurídica, la perspectiva de la evolución del derecho ambiental internacional? ¿Dónde se ha fallado con respecto al carácter de cumplimiento de los objetivos de estos acuerdos ambientales internacionales? Entonces, ahora vamos a hacer un recorrido por el escenario nacional. ¿Qué tenemos en el ámbito nacional que nos pueda de alguna otra manera mostrar la evolución, mostrarnos lo que hemos crecido con respecto al tema de cambio climático, con respecto a la problemática relacionada asociadas al cambio climático, que nos ha permitido en nuestro país ir creciendo con respecto al abordaje de este problema y que de alguna otra manera nos va a permitir reflexionar sobre el carácter multidimensional del cambio climático para de alguna otra manera construir un marco legal que nos permita en nuestro país desarrollar nuestra diversificación económica, que es el objetivo principal, desde una perspectiva de la resiliencia al clima. Entonces vamos a hacer un recorrido. Fíjense, en 1992, la Cumbre de la Tierra, la famosa histórica Cumbre de la Tierra, aquellos discursos importantísimos como el del comandante Fidel Castro, que decía una especie está en peligro y es la especie humana. Entonces en esa cumbre tan importante se aprobaron 3 convenios ambientales históricos. Se aprobó el convenio de la lucha contra la desertificación, el convenio sobre diversidad biológica y el convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Estos 3 convenios son parte del acervo jurídico nacional. Ellos han sido incorporados a nuestro acervo jurídico, son leyes de la nación. Pero particularmente se ha legislado sobre 2 materias de la Cumbre de la Tierra. Se ha legislado sobre el problema de los suelos, la ley de los suelos, y se ha legislado sobre el tema de la diversidad biológica en Venezuela. Pero fíjense algo, cambio climático aún no tiene una ley específica en el país, si bien el país ha incorporado todos estos instrumentos internacionales. Lo curioso es que si ustedes ven, cambio climático es una problemática ambiental que repercute en la calidad de los suelos y que también repercute en la pérdida de la diversidad biológica. Entonces parece que legislamos primero sobre las consecuencias del cambio climático y no hemos legislado aún sobre el problema de cambio climático. Esa es una tarea pendiente y ese carácter dependiente es precisamente por la complejidad del abordaje de cambio climático, en el entendido que no es un problema estrictamente ambiental, sino que tiene que ver con un modelo de desarrollo, tiene que ver con el carácter que de alguna u otra manera tiene que comprender en una legislación nacional, que se refiere a lo que aportó también el IPCC en un informe especial que traje para mostrarles. Es un gráfico muy interesante del año 2011. Fíjense, desde el año 2011, el IPCC elaboró un informe sobre la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. En este informe, el IPCC aportó una gráfica interesantísima. Esta gráfica que ustedes ven aquí, ellos señalan
que los riesgos de desastre, los fenómenos extremos, la vulnerabilidad y la exposición están interrelacionados. O sea, tú para abordar cambio climático tienes que de alguna u otra manera comprender tu nivel de exposición a este problema y la vulnerabilidad de tu país con respecto a los efectos del cambio climático, que se conocen como los efectos adversos del cambio climático. Entonces, estos instrumentos son parte del acervo jurídico nacional. Vamos a revisar también en este ámbito nacional nuestra Constitución. El preámbulo de la Constitución establece objetivos ambientales, porque precisamente nuestra Constitución nos marca la guía doctrinaria del legado del libertador Simón Bolívar, que precisamente es un legado también ecológico. Entonces, el preámbulo de la Constitución establece entre los principios, fines y propósitos de la República asegurar el derecho a la vida, promover la cooperación pacífica entre las naciones, buscar el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. También establece en el capítulo 9 sobre los derechos ambientales que tiene nuestro país. Fíjense que la Constitución aporta una concepción novedosa que no la antecede la Constitución del 61, y es el carácter de los derechos ambientales que comprende la Constitución de 1999. Como ya les había comentado, contempla el derecho individual y colectivo a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, que ya estaba de alguna u otra manera inserto desde 1999 en nuestro marco jurídico y que recién en el año 2021 fue aprobado en el ámbito internacional, tanto del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Establece la responsabilidad del Estado en la protección del ambiente, con la participación activa de la sociedad. Aporta el principio de corresponsabilidad. Todos somos corresponsables, el Estado y nosotros, la sociedad. Y particularmente les quiero destacar el artículo 127 de la Constitución, porque en ese artículo, entre los elementos del ambiente, contempla el clima. El clima es uno de los elementos del ambiente que tienen que ser especialmente protegidos, señala la Constitución, de conformidad con la ley. O sea que nos deja el mandato para que una ley específica regule las problemáticas ambientales relacionadas al clima. En el ámbito nacional, también les quiero traer una sentencia interesantísima de la Sala Constitucional. Esta sentencia es del año 2006. En esta sentencia, la Sala Constitucional, esta sentencia fue una iniciativa con respecto al parque nacional más importante que hay en el país y de reciente creación, que es el Parque El Caura. En esta sentencia, que es extensa en su contenido, no se pierde de vista un señalamiento importantísimo que hace esta Sala Constitucional con respecto al problema de cambio climático. Fíjense lo siguiente, lo primero que hace la sentencia es reconocer la importancia de los derechos ambientales contemplados en la Constitución de 1999. Como de 1999 al 2006 ha habido una evolución interesantísima con respecto a los derechos ambientales internacionales. Pero a su vez, la sentencia hace un llamado a no perder de vista que la evolución o el crecimiento de los problemas, de las problemáticas ambientales a nivel global, están dejando un desfase en las legislaciones nacionales con respecto a los temas ambientales, y por eso debía haber una revisión de las leyes nacionales con respecto al ambiente para equipararla a los nuevos desafíos. Pero particularmente señala un tema que les quiero resaltar. Esta sentencia habla del derecho interno. Cuando habla del derecho interno, se refiere a que debe haber leyes nacionales con respecto a la problemática específica del cambio climático.
Ellos señalan, tenemos entonces que los problemas ambientales han venido evolucionando, dejando importantes rezagos en la actualización y ampliación de los principales instrumentos normativos existentes en el derecho interno y por ende en el diseño e implementación de políticas públicas acorde a los nuevos tiempos, colocando en riesgo la sustentabilidad del ambiente y comprometiendo los derechos ambientales de las generaciones futuras si no se adoptan medidas en el presente. Esta sentencia es del año 2016, no tiene ningún desperdicio y específicamente es una sentencia que avala la necesidad y la importancia de que nuestro país legisle sobre cambio climático. Fíjense que ellos dicen, la imperiosa actualización de nuestra normativa ambiental vigente para hacer frente a los nuevos desafíos universales planteados por el derecho ambiental, ante los eventos como la aceleración incontrolada de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que repercuten negativamente en el calentamiento global y el cambio climático. Ellos se basan en la denominación de cambio climático que es contemplada en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Un cambio del clima atribuido directamente o indirectamente a actividades humanas, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Este es otro de los antecedentes que tenemos en el país con respecto a la necesidad de legislar sobre cambio climático. Una de las evoluciones interesantísimas e importantísimas que hemos tenido a partir de la Constitución de 1999 se refiere a los planes de desarrollo económico de la nación. Los primeros planes de desarrollo económico de nuestro país no contemplaban ninguna referencia a cambio climático. No había ninguna mención explícita al tema de cambio climático, sino una referencia al control de las emisiones atmosféricas. Todavía para ese primer rango de fechas, desde el año 2001 al año 2013, nuestro país no tenía una percepción de inminente peligro con respecto a la problemática del clima, al problema del cambio climático. Y el tema del cambio climático estaba marcado en uno de los equilibrios. Recuérdense que los primeros planes de desarrollo era en base a 5 equilibrios, en donde había un equilibrio territorial y el equilibrio territorial comprendía los temas ambientales. Y en el marco de los temas ambientales estaba contemplado el control de las emisiones atmosféricas. Venezuela asociaba el tema del cambio climático a una responsabilidad nacional de reducción de las emisiones, o sea, una responsabilidad con respecto a la problemática del cambio climático. Pero este paradigma cambia radicalmente. En el año 2013, también asociado al cambio de percepción de la problemática del cambio climático en el país, con la participación del comandante Chávez en la conferencia, el primer jefe de Estado de nuestra nación que participa en una conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre cambio climático. Entonces esto pasa a cambiar radicalmente lo que es la concepción de los problemas que puede enfrentar la República, que puede enfrentar el país, los problemas globales que pueden representar una amenaza para el desarrollo nacional. Es así como en el Plan de la Patria en el año 2013 se inaugura lo que es una fase interesantísima para lo que va a ser el revisionismo de lo que es el derecho ambiental nacional y la visión de Venezuela desde la perspectiva de la diplomacia ambiental, que es el cambio de percepción con respecto a la crisis del clima. Entonces Venezuela incorpora en su plan de desarrollo preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana. Y por primera vez en la historia, un plan de desarrollo, conocidos anteriormente como los planes quinquenales, incorpora la problemática de cambio climático al nivel que hay 62 objetivos ambientales internacionales recogidos en el Plan de la Patria. Recuérdense que el Plan de la Patria es continuado en la etapa del 2013 al 2019, 2019-2025,
y son leyes constitucionales de la República. Entonces, este es otro escenario importante en el contexto nacional que de alguna u otra manera van sentando como un precedente importante e interesante a considerar para cómo ir legislando sobre la materia. Otro antecedente en nuestro país es el intento de legislar sobre cambio climático en el año 2008. La Asamblea Nacional otorgó un reconocimiento a los científicos científicos suramericanos que estuvieron involucrados en la elaboración del cuarto informe del IPCC. El cuarto informe del IPCC es lo que les comentaba, es la evaluación global del estado del clima. Y en este informe los científicos suramericanos tenían la particularidad de señalar la crisis de los glaciares tropicales en Suramérica. Toda la cordillera andina, de alguna u otra manera, ya se había evidenciado científicamente la reducción de los glaciares tropicales al punto de desaparecer. En el caso de Venezuela, históricamente se conocía la existencia de 5 glaciares tropicales, y ya tan solo resta un solo glaciar. En ese momento, estos científicos que son reconocidos por la Asamblea Nacional en el año 2008 son trasladados al estado Mérida, donde constatan in situ el retroceso de los glaciares tropicales y se inicia en el país un proceso de discusión legislativa con respecto a la problemática del clima. Este escenario no prosperó porque en el ámbito internacional estaba teniendo lugar una negociación importantísima, que es la negociación que arrojó el Acuerdo de París sobre el clima. Entonces, en ese momento, Venezuela tuvo una posición preventiva de no legislar sobre la materia climática, sino aguardar el instrumento internacional sobre cambio climático, que era el Acuerdo de París. Otros países se atrevieron a legislar sobre la materia de cambio climático, pero lo que ha ocurrido es que los países que legislaron sobre esa materia de forma anterior a los instrumentos internacionales que fueron alcanzados en el año 2015, han tenido que hacer sucesivas enmiendas y modificaciones a sus legislaciones. Ese fue el antecedente del año 2008, pero hay otro antecedente en el país importantísimo, que es en el año 2017. El presidente de la República convoca a la Asamblea Nacional Constituyente precisamente para alcanzar un objetivo fundamental, que es la pacificación del país. Pero en esta convocatoria que hace el presidente de la República, él hace el llamado para que la Asamblea Nacional Constituyente considere unos puntos fundamentales. Y en la propuesta del presidente, él incluye el tema del cambio climático, el calentamiento global y la sobrevivencia de la especie en el planeta. Entonces, este escenario, posible escenario de enmienda de la Constitución de 1929, estaba planteado también con el objetivo ambiental de incluir el tema de cambio climático a nivel constitucional, lo que sería una ley fundamental de la República que ya abarcara ya el tema de cambio climático. A nivel de Sudamérica está el caso de Ecuador, que contempló el tema de cambio climático a nivel constitucional. Este esfuerzo de enmendar la Constitución no prosperó, no se enmienda la Constitución, pero representa un antecedente interesante para la discusión nacional. Y con esto llegamos al término de la presentación, que es donde nos encontramos en la actualidad. La Asamblea Nacional, tras las elecciones en el año diciembre de 2020, se instala en el año 2021 y en el año 2022 establece sus prioridades legislativas en materia ambiental, que tienen que ver con una legislación sobre los derechos de la madre tierra. Los derechos es la evolución biocéntrica, es los derechos del reconocimiento a la naturaleza como también sujeta de derechos, una ley específica sobre cambio climático y una legislación sobre ordenamiento o planificación del territorio que está expuesta en los capítulos de derechos ambientales de la Constitución Nacional.
En el año 2022, entonces, hubo un esfuerzo importante de convocar, hacer una convocatoria nacional para trabajar en una propuesta de ley de cambio climático. Es una propuesta que está bien avanzada y que espera ser llevada a la primera discusión del debate parlamentario. Con estos dos escenarios, el escenario del contexto internacional y el escenario nacional, lo que hemos venido construyendo con respecto al cambio climático, les quiero dejar este abreboca para las discusiones que van a tener en este módulo 3. Van a haber intervenciones, importantes intervenciones para reforzar lo que debe ser la comprensión del problema del cambio climático, de la crisis del cambio climático, pero también el carácter multidimensional del cambio climático. Por eso se está planteando que esta ley tenga un carácter de ley orgánica, porque precisamente la problemática del clima va a tener una afectación directa en los objetivos de la diversificación económica que ha sido planteado por el presidente de la República. De alguna u otra manera, nosotros tenemos que resguardar esta diversificación económica para que de alguna u otra manera sea resiliente al clima y evitar afectaciones a lo que pudiera ser las nuevas oportunidades de crecimiento nacional. Por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, por nombrar una en particular. Entonces, con esto los invito a que tengan una exitosa experiencia de formación crítica, analítica con respecto a esta problemática global. Es una problemática que de alguna u otra manera necesita el aporte de una construcción colectiva desde todas las perspectivas, desde todas las profesiones, desde todos los ámbitos, para estar preparados a lo que de alguna u otra manera ya ha afectado a nuestro país. Recuerden que desde el año 2020 en adelante, los fenómenos meteorológicos extremos o climáticos extremos vienen siendo recategorizados a fenómenos meteorológicos catastróficos por el nivel de desastre que conlleva. Entonces, esto amerita que estemos preparados y una respuesta legal, una ley para que sea efectiva, una ley que tenga que responder a la realidad nacional y de alguna u otra manera de permitir que nuestro país pueda seguir transitando soberanamente los objetivos de desarrollo económico, sociales y políticos. Con esto me despido y les agradezco la atención, deseándoles muchos éxitos y que sean muy interesantes las reflexiones que vayan a traer en sus ensayos para cumplir con el proceso de evaluación del módulo.